tiempo entre la familia, la docencia, la práctica artística y el servicio comunitario. Bienvenida. Tenemos también a Raimundo Zambrano Macía, santanense, de profesión actor, conocido como Don Pascual, el mejor referente de los montubios de nuestro Manabí. Ha participado en la agrupación artística denominado La Trinchera, el grupo pionero del teatro en Manabí. Eficaz difusor de la tradición oral montubia. En el ámbito literario se ha desempeñado como cuentero, narrador escénico, tomando la tradición oral de la tierra manabita. Escribe, dirige, pone en escena, actúa, concede entrevistas, realiza entrevistas, difunde, crea, recrea, compone y canta. Es reconocido por su ya tradicional personaje Don Pascual Mendoza, tomados del folclore manabita. Y en el año 96 concurrió al encuentro de contadores de cuentos realizados en Colombia y tuvo la oportunidad de integrarse al movimiento latinoamericano que está reinsertado a la palabra y al cuento como medios más idóneos para la preservación de las tradiciones y el folclore. Y cerramos este gran grupo de invitados con Yuri Vladimir Palma García, catedrático de la Universidad Técnica de Manabí, compositor, arreglista, musicólogo e investigador comprometido con la recuperación y la puesta en valor del patrimonio sonoro del pueblo montubio. Amorfinero, defensor de la cultura. Es licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad Música y magíster en Gerencia Educativa. Entre su experiencia tenemos director coral de agrupaciones como el Coro de Voces Mixtas de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, en su extensión en Portoviejo. También en el coro Sociedad de Lucha contra el Cáncer para Manabí y Esmeraldas. Director de Coro de Voces Mixtas de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Director del Centro de Formación Musical Adagio. En el 2007 crea el colectivo cultural Los Mentaos de la Managua como recurso práctico, metodológico para la recuperación en valor del patrimonio sonoro montubio en el Ecuador. Fue coordinador del Departamento de Artes de la Universidad Técnica de Manabí durante el año 2014 al 2016 y actualmente se desempeña como docente investigador de este departamento desde la actualidad. Actualmente se encuentra desarrollando sus estudios doctorales en Sociología de la Cultura en la Universidad Marta Abreu de las Villas de Santa Clara, Cuba. Este es el grupo de invitados selectos. Tercer punto, disertación cultural de nuestros invitados. Los escucharemos por 15 minutos a cada uno en el siguiente orden. Licenciada Paola Álava, el señor Raimundo Zambrano y el licenciado Yuri Palma. Bienvenidos todos. Empezamos entonces con la compañera Paola Álava. Bienvenida, Paolita. Muchísimas gracias, Jimenita. Voy a compartir unas diapositivas. Me confirman ya ahorita si estas... ¿Me confirman si se ven? Sí. Ok, muchísimas gracias. Bien. La tradición oral como puente de comunicación y transmisión de saberes. Ok, el día que recibí la invitación, me comentaron con quién iba a compartir esta mañana. Dije, estoy al lado de dos grandes maestros que caminan constantemente por el rescate de nuestra cultura. Y pues bien, yo también me puse a recordar, ok, ¿qué me ha brindado la tradición oral? ¿En qué me ha ayudado muchísimo en la labor que yo realizo? Entonces, vinieron a mi mente muchas cosas, desde los cuentos que mi abuelo me contaba,
de los maestros que tuve en la escuela, colegio, el caminar durante la actividad artística, entonces pues empecé a recordar. Voy a partir con una breve definición de la tradición oral, pues dice que se define como todas aquellas expresiones culturales que se transmiten de generación en generación y que tienen el propósito de difundir conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones. La tradición oral abarca una amplia variedad de formas habladas, como por ejemplo cantos populares, cuentos, mitos, leyendas, poesía, representaciones dramáticas, fábulas, coplas, refranes, villancicos, entre otros. Entonces, en la en la labor de docente que nosotros día a día ejercemos, pues yo creo que la tradición oral está presente como ese recurso didáctico, no solamente en la materia de artes, en todas las áreas. También nos dice que la tradición oral es el mecanismo más utilizado para transmitir conocimientos, costumbres, religión, mitología, códigos éticos y morales y una memoria colectiva. Esta se la realiza verbalmente, de boca en boca, fortaleciendo lazos sociales, estructuras comunitarias, procesos de socialización y educación, espacios de recreación cultural, uso correcto y esmerado de la lengua propia. Justamente en la presentación que Jimenita me hacía, que le pude compartir, mi vida gira en torno a mi familia, a la par, el espacio educativo, el espacio artístico y el espacio comunitario. En esas 4 áreas, ahora tengo plasmada 3, gira mi actividad. De aquí en adelante, lo que les voy a contar, todo está relacionado a mi experiencia junto a otros compañeros que día a día tenemos la convicción de poder transitar por este camino en defensa en poder generar espacios para que otros chicos tengan oportunidad de vivir lo que nosotros hemos podido aprender durante nuestro transitar. Bien, inicia mi actividad con el grupo de Teatro Contraluz. ¿Cómo relaciono yo esto de la tradición oral? Me ponía a recordar algunas obras que hemos realizado en equipo, porque no las he realizado yo sola. Es un trabajo colectivo dirigidas por el maestro Nixon García y Rocío Reyes, donde nos tocó hacer investigaciones. Las imágenes pueden observar la obra que les presento, se llama Cleta Sinergia. Cleta, que viene de bicicleta, y sinergia de energía. Entonces, esta unión de estas 2 palabras. ¿Y qué contamos a través de esta obra? Pues bien, parto diciendo que el teatro es un puente entre la cultura y la tradición oral. A nosotros nos tocó ir a entrevistar, a vivir, a compartir, a observar entre el grupo, el colectivo, algunos personajes, algunos personajes de nuestra cultura manabita. Si ustedes observan en la imagen del caballo y este vaquero, es parte de una escena de este vaquero que cada mañana en la campiña manabita pues salía o sale llevando su ganado de un lado a otro. Entonces, ¿cómo lo transformamos al teatro y poder transmitir lo que somos? Al lado derecho pueden observar a este personaje que por muchos años estuvo en el Parque Central. Quizás algunos de ustedes pues se hicieron fotografiar, nosotros lo hicimos también, casi en sus últimos años, ya no está. Bueno, luego vi a otro señor que estaba también con esta cámara de manga. Entonces son
personajes, son personas que han estado, que son parte de nuestra cultura y que nosotros hemos querido a través del teatro, a través de la imagen, poderlo plasmar allí y poderlo llevar a otros espacios. En esta obra nosotros hemos contado cuatro escenas. La una era el bacanal. Acá podemos observar en la parte hacia mi derecha estos personajes en bicicleta. Esta escena se llama El Gallinero. Nos tuvimos que ir por el sector del pollo, más o menos, por acá, Pachincha, el pollo, a hacer la investigación. Y fue muy gracioso ir y estar en la gallera y ver cómo la gente, cómo la gente reaccionaba, cómo se podía observar todo desde la imagen, el proceder. Entonces, muy interesante poder haber ingresado a estos espacios con mis compañeros y poder conversar con ellos también para rescatar lo que nos puedan transmitir y nosotros plasmarlos en este trabajo. Acá pueden observar los personajes con color morado y negro. Esta es una escena que habla sobre las procesiones. Año a año somos testigos de acompañar a la Virgen de la Merced, y algo muy particular y algo que nos caracteriza después de la parte religiosa, primero el velorio, y de eso quisimos plasmar en esta obra. Bien, otra de las obras que también así es parte de nuestro repertorio en el grupo de teatro Contraluz es la obra La Fiesta. Esta obra nos habla de las fiestas de San Pedro y San Pablo. Igual, nos tocó hacer la debida investigación para poder plasmar a través de esta obra de teatro lo que nosotros hemos querido contar. Justamente aquí se encuentran los presidentes negros, blancos, los santos, pero en esta obra hay algo en particular. Se denuncia el hecho de que el poder que es del pueblo, los colores que son del pueblo, la tradición que es del pueblo, se está viendo afectada por personajes que se aferran a su cinta y que no la quieren dejar, que se aferran al poder y que quieren que este poder sea herencia de unos cuantos y no del pueblo. Entonces, es justamente lo que nosotros hemos querido plasmar en investigación y transmitir. Otro de los procesos que yo también les quería compartir a todos mis compañeros es cómo nosotros en la comunidad de Estancia Vieja, un grupo de voluntarios, aproximadamente 12, ahora se sumó otra compañera más, 13, nos propusimos crear espacios para el rescate de esta tradición, de la tradición oral, crear espacios para que los niños que de pronto no tenían acceso, no podían ir hasta Puerto Viejo porque no hay recursos, porque no se cuenta con eso, poderles crear ese espacio, poder descentralizar y traer que tengan derecho a las artes. Entonces, en el año 2014, por iniciativa de dos compañeros, Luis Aguayo Macías y Diana Aguayo, ellos empiezan a dar clases en su casa, en el patio, luego en la terraza, y luego nos fuimos sumando, porque como lo dijo el maestro Yuri, tenemos el agrado de vivir ahora en este sector maravilloso que nos ha brindado, nos brinda mucha tranquilidad, nos brinda mucha riqueza. Estamos conociendo la tierra. Entonces, ¿cómo poder rescatar tantos saberes de los habitantes? Entonces, nace la ESCA, de la cual somos parte. Cada sábado le dedicábamos el sábado exclusivamente en la tarde para encontrarnos con todos los chicos. Ustedes pueden observar aquí en las imágenes
cómo las niñas realizan danza y algo muy también interesante, no solamente los niños, tenemos aquí madres de familia, mujeres que han pasado en la casa realizando sus quehaceres, pero que un día dijeron, no, nosotros también queremos bailar. Y algo gracioso, y me reía en algún momento porque el esposo decía, déjala ir, que la mía también va. Entonces, imagínense, todavía se pueden observar, se puede, todavía está ese si no te doy permiso. Entonces, miren cómo las mujeres acá se animaron a poder ejercer también esta actividad, a poder bailar, a expresar, a poder transmitir lo que ellas sienten a través de la danza. Entonces les comparto, esto es lo que hacemos acá. El tiempo, una de las fortalezas es que tenemos un equipo muy variado de artistas voluntarios que no percibimos nada económico, pero que tenemos esa convicción de crear espacios para los chicos. Entonces, y una de las debilidades que siempre hablamos es la falta de tiempo. Nos encantaría tener más tiempo para poder hacer muchísimas más cosas. Pero miren, entonces, aquí tenemos un encuentro con la comunidad. Ver en ellos y ver en las niñas, las chicas, cómo se crea ese encuentro, esa alegría de poder transmitir nuestra cultura es fascinante. Otra de las áreas que también se comparten en la ESCA es el teatro. Podemos observar la formación de público es importantísimo. Como docente siempre me pregunto, siempre que nos capacitan a todos los docentes, parto de mi institución a la que me debo, la Unidad Educativa Fiscal Puerto Viejo, en todos los talleres nos hablan del arte. El arte, el arte, el arte. Pero asimismo el arte muchas veces queda en último plano. En algún momento, en un encuentro de docentes de arte en Guayaquil, hace un par de años o 3, todos llegamos a la conclusión de que siempre es como la última rueda y a veces en la mayoría de las instituciones la utilizan de relleno y créanme que cumple un papel muy fundamental en la formación de los chicos. Bien, entonces pueden observar allí otras áreas del proyecto ESCA, es la música. Aquí también tenemos al maestro Yuri, quien es el docente de música con otros compañeros. El área de la pintura. No nos detenemos, si nos faltan materiales están las paredes, pero en algún espacio se llena de colores. Tenemos niños que llegan, algunos que sí pueden, aportan con un mínimo para poder comprar los materiales, pero hay niños que muchas veces llegan a ver y nosotros no podemos dejar que ese niño solo vea. Queremos que ese niño también participe y que en un futuro sean estos niños los que multipliquen y hagan grande a nuestra comunidad. La tradición oral y educación. Jimenita en la presentación decía y nombraba cómo la tradición oral se convierte en un recurso didáctico que lo utilizamos a diario. Lo utilizamos cuando estábamos en clases presenciales a diario. Ahora la virtualidad tampoco debe ser un impedimento para nosotros los docentes motivar a los chicos. ¿Sí? Yo sé que ahora estamos invadidos de muchísimas cosas y que eso es un riesgo para nuestra cultura, siempre lo ha sido, pero depende de nosotros. Siempre he manifestado que las cosas que uno hace por cariño, porque le agrada, no están a la espera de un reconocimiento. Cuando en su momento alguien me molesta y dice, le van a hacer un reconocimiento, no estoy a la espera de reconocimientos, de placas, de monumentos. Esa no es la finalidad. La finalidad de todo este transitar, que yo sé que estoy, siempre que camino,
digo, me falta muchísimo. La finalidad es poder construir espacios donde nos sentamos bien, donde estemos bien consigo misma, donde podamos motivar a otros y donde podamos construir mejores seres humanos. Entonces, todo esto, todo este transitar por el arte, a mí me ha regalado mucha sensibilidad. Y esa sensibilidad es la que estoy 100% segura de querer transmitir para que nuestros alumnos también la tengan. Ser sensibles no solo con las demás personas, ser sensibles con el medio. Poder mirar las cosas de una manera diferente. Yo sé que ahora nos aqueja esta enfermedad, que a todos en su momento provoca que las emociones pues se disparen, se trastoquen, pero compañeros, y me atrevo a decir que por este camino intento alejarme de ella o evadirla para estar bien conmigo misma. Quiero decir que es muy importante motivar. Yo siempre me he sentido a gusto en la institución que trabajo porque he contado con el apoyo. He contado con el apoyo de mi compañero de área, que cada vez que le digo vamos a hacer esto, de pronto se ríe y dice, Paolita, pero he contado con él, un gran artista. He contado con los demás compañeros porque están ahí, aunque sea con una palabra de aliento. Estás muy bien, eso motiva a uno. Uno no necesita, de pronto, soy de las personas que intento alejarme de críticas o de cosas para poder construir otro espacio, porque se puede construir atmósferas muy interesantes. Entonces les planteo aquí, les muestro estas imágenes que muchos maestros el año pasado, por ejemplo, en este espacio que cito como ejemplo, pudieron estar, cómo a través de la tradición, cómo a través de esta representación dramática, aquí tenemos el grupo de artes escénicas El Círculo, nos pudieron regalar una historia, nos contaron la historia del chocolate. Entonces ver a los chicos tan concentrados y luego de decirme, aprendí muchísima historia, profesora, en una hora aprendí muchísima historia. Entonces para uno es muy enriquecedor, me llena muchísimo que se sigan creando estos espacios y ojo que no solamente el área de artística lo hace. Me siento yo muy contenta cuando el área de lengua y literatura, cuando el área de sociales, cuando todas las áreas, matemáticas, cuando el área de emprendimiento, cuando todas emplean el arte para poder transmitir, es maravilloso. Entonces, ahí viene este trabajo en equipo al que yo siempre hago énfasis porque sola uno no lo puede hacer. Quizás uno se motiva, pero este es un trabajo en equipo. Comunicarles, compañeros, también que nos es muy importante el área artística. A partir de la semana pasada inició este proyecto de innovación educativa enfocado en las artes. Entonces aquí yo recalco que este es un espacio maravilloso para poder transmitir y hacer conciencia de la cultura maravillosa que tenemos. Que sí, que empezamos de cero, porque hay chicos, como lo sabemos, que tenemos nuestro equipo y luego se gradúan y se van. Pero nos corresponde hacer nuevos semilleros, nos corresponde. Entonces, conversaba con Carmita y me preguntaba cuántos alumnos hay. Solo en el taller de dibujo tenemos casi 40 chicos. Y que compartimos la invitación en 2 días, un domingo, lunes, y tenemos 40 chicos. También tenemos el taller de teatro, el taller de coro que lo maneja el compañero Adrián, y tenemos el taller de danza que lo conduce la compañera María Saitero. Entonces, nada más, compañero, eso, invitarles a que todos nos sumemos a la motivación de estos espacios. Que todos, en la tradición oral, pues es la excusa en este día, o sea, de analizarla, de poderla dialogar para nosotros en la institución fortalecer. Miren, que la pandemia no nos detenga,
Eso es importantísimo. Nosotros en la Escuela Comunitaria de Artes, ESCA, no nos ha detenido la pandemia. Apenas inició esto, nos nos reunimos, nos pusimos a conversar qué podemos hacer, porque si no los chicos se nos van. Entonces nosotros no podemos perder a recursos valiosos, niños que están en un proceso formativo, que están tratando, que están iniciando, que bueno, otros ya tienen algún tiempo y que ellos serán los que van a continuar con esta magnífica labor. Entonces aquí algunas imágenes de las clases que iniciamos la semana pasada. Y eso, compañeros, mi intervención creo que va a ser breve. Finalizo con esta partecita que me gustó. Quizá no pueda cambiar el mundo, pero sí el pedacito que me toca. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Doy paso a los compañeros que en esta mañana también son parte de este panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Paola. Realmente es enriquecedor su aprendizaje y que en este momento nos está compartiendo para nosotros también transmitírselo a nuestros estudiantes. A continuación, vamos a tomar la experiencia de Raimundo Zambrano. Esperamos también entonces disfrutar de sus anécdotas y de su gran conocimiento. Bienvenido. Lo escuchamos. Muchísimas gracias. Sí está activado el micrófono, ¿no? Bueno, hay una hermosa casualidad aquí que los tres panelistas tenemos que ver con Estancia Vieja de una u otra manera. Yo nací en Santana, en el sitio Bonce adentro. Viví ahí 4 años y luego nos vinimos a Estancia Vieja y viví 3 años ahí en Estancia Vieja. A los 7 años ya me vine acá a Manta, donde vivo desde siempre. Entonces, y como siempre ando hilando versos y todo, pues quiero empezar con... Mientras estaba viendo esta, digo, ¿ves qué casualidad? Siempre ando creando versos con cualquier situación. Para empezar voy a decirles que, compañeros, digo hoy una cosa bien compleja. Los tres tenemos que ver con la hermosa Estancia Vieja. Yo recuerdo cuando niño, porque estudié hasta 4º grado en la escuela Machala, que queda ahí, no sé por qué se llama Machala, estando acá en Estancia Vieja. Y cuando estábamos comentando al inicio que esta escuela era de caña, quedaba más cerca del río, después la subieron. Bueno, Estancia Vieja ha cambiado tanto porque como se asolvó toda esa zona, antes la carretera quedaba alta y teníamos que pasar el río para llegar donde mi abuelo, que tengo un montón de familia por ahí. Todos los que son Macías tienen que ver con mi abuelo materno, con don Jacinto Macías, en Estancia Vieja. Alguna vez quise entrar a la escuela, pero no me dejaron. La directora me dijo que necesitaba un permiso. Yo quería era mostrarle a unos compañeros, le digo, mira, yo estudié en esta escuela, quiero entrar. Me dijeron que tenía que llevar un oficio del distrito, pues ya no, se me quitaron las ganas de ir. Y así que cualquier rato me pueden invitar a contar unos cuentos ahí a la ESCA. Sé de ese trabajo que es el arte que se hace como voluntariado. Realmente el arte es un voluntariado eterno, ¿no? Para quienes creemos que esto no es para hacerse rico ni para hacerse famoso, sino que para compartir nuestro conocimiento. Quiero agradecer pues a la doña Anita, que fue el primer contacto que tuve para acceder con mucho placer, con mucho gusto a conversar con ustedes en esta mañana. Gracias a estas conferencias, mi vida ha sido más llevadera en estos últimos meses. Y el día miércoles pasado, hice 3 tallercitos como de 25 minutos con 3 cursos de un colegio particular de Puerto Viejo. Y la verdad que eso me refrescó el alma porque todos los niños y las niñas que estaban participando, y las maestras también, y los maestros que participaron, pues sabían amorfinos.
Eran de 8 años los niños, de 8 o 9 años. Entonces, un niño me dice, yo soy bisnieto de Vicente Amador Flor. Y entonces, y me dice, y he preparado 2 amorfinos para usted. Entonces me regaló 2 versos que había hecho el niño. El otro era nieto de Tony Tuma, poeta de Portoviejo. Entonces, fue muy refrescante porque la tradición oral tiene un asidero importante a pesar de la tecnología y a pesar de todas estas maneras virtuales de encontrarse ahora. Esto es la altísima tecnología. Nosotros hacer videollamadas pues era una cosa de la guerra de las galaxias, digo, cuando estábamos jóvenes. Nunca nos imaginamos que estaríamos conectados virtualmente desde la casa. Entonces, aparentemente esto es todo contrario a la tradición oral, ¿no? La transmisión de los saberes que viene pues de boca en boca, y que yo soy un producto directo de esa tradición. De niño siempre había alguien en la familia, había varios que contaban historias. Entonces yo siempre recreo eso. Por eso creo que me hice actor y por eso me hice cuentero, contador de historias. Y por eso me acerqué también al folclore y trato de componer algunas canciones o de descomponerlas, depende de cómo lo vean. Y me encanta mucho hacer versos, siempre me gustó la rima, y entonces desde niño agarré la musicalidad del amorfino, que es un poco sobre lo que puedo hablar fehacientemente porque soy un militante del amorfino y creo que tenemos que poner de moda el amorfino porque es, ya lo bautizaron hace muchísimos años, esta frase lo decían desde la época desde los años 30, por ahí 40, el amorfino es el alma del Montubio. Es una frase que viene desde esa época, no se le atribuye a nadie en especial, algunos se la han apropiado, pero es una frase vieja y creo que eso es real. El verso popular es el alma del Montubio. Y la tradición oral tiene una influencia en América en más de 40 millones de personas. Es decir, esa cantidad de gente más o menos, ha aprendido todo lo que sabe de la tradición oral. Porque muchas veces más creemos en lo que escuchamos que en lo que leemos. Obviamente cuando no existían los libros, pues existía siempre el conocimiento, ha existido siempre. Cuando hicieron la muralla china, cuando hicieron todas esas grandes construcciones que perviven ahora, pues no había ingenieros ni había arquitectos, no existían esas profesiones como tales, pero habían los grandes maestros que tenían todo el conocimiento y que lo transmitían a alguien especial alguna vez en la vida, transmitían pero oralmente. Ya Paola hizo desmenuzó en el inicio más o menos qué es la tradición oral, cómo funciona, cuál es la mecánica, entonces no voy a hablar de ese asunto. Y la tradición oral, pues yo creo que es lo que más extraño del campo, aparte de la gastronomía, que es un elemento cultural también importante, porque con la transmisión oral aprendemos también eso, ¿no? Todo el mundo dice, yo cocino, y le puedo decir que cocino muy bien porque cuando invito a alguien a comer me dicen, ay, qué rico que estuvo, qué bien. Y cocino, bueno, comida de todos lados, pero el raspadito de verde y el biche son 2 de mis especialidades. Entonces uno dice, esta es la receta de mi abuela. Y ahí estamos ejerciendo la tradición oral, porque mi abuela no me escribió un libro para enseñarme a hacer raspado de verde. Ahí cuando te dicen, no, mire, póngale esto, póngale aquí la ramita de cebolla blanca, una pepita de ajo, póngale sal, hágale esto. O sea, aprendimos así, aprendimos a sembrar mediante la tradición oral. Aprendimos a sembrar, ¿sí? El espeque se coge así y se hace el hueco y se ponen tantas pepitas de maíz. Y de niño tuve la oportunidad de sembrar. Yo ahí en Estancia Vieja, ustedes que de casualidad también viven en Estancia Vieja, Paola y Yuri, mis contertulios de esta mañana, ellos tienen grandes fincas ahí, han comprado unos espacios grandísimos.
Y algún rato me encantaría pasar por ahí para ver. Yo vi de niño, por ejemplo, vi nacer un ternero, vi aparearse a los animales. Aprende uno la naturaleza de otra manera, ¿no? Más cruda, pero más real. A nosotros nos contaban cuentos para despertarnos la imaginación. En las ciudades le cuentan cuentos a los niños para hacerlos dormir. Entonces, esa es la diferencia. Cuando alguien decía una vez, oh, yo me ponía atento porque ahí venían las historias. Como no teníamos, a veces había un radio que se prendía muy de vez en cuando y la televisión no conocíamos. Ahí en Estancia Vieja, en la casa que está empotrada ahí, que era de don Joaquín Ceballos, ahí vendían los helados más ricos que hacía doña Rosita. Y vi por primera vez, que ellos eran como, dirían ahora, los pelucones de la zona, don Joaquín Ceballos y su familia, y tenían carros y tenían, bueno, compraban cosechas y eso. Vi por primera vez un televisor en blanco y negro, de esos grandotes, esos aparatos que la caja era más grande que la pantalla. Entonces, recién descubrí eso, pero casi nunca necesitamos de la televisión porque teníamos las historias en la casa, producto de la tradición oral, donde mi abuelo materno, don Jacinto Macías, me encantaba visitarlo porque siempre alguna actividad productiva la hacíamos también lúdica, o sea, había que, y como buena estrategia, ¿no? Desgranar maní, ponían un poco de maní así en medio de la sala y nos sentábamos alrededor mientras desgranábamos maní. Alguien contaba una historia, alguien decía un verso, alguien cantaba un chihualo, alguien cantaba una canción. Después mi abuelo, que era muy afecto a los libros, había pocos. Ahí había la Biblia y las Mil y una Noches. Entonces hacía leer un pedazo de la Biblia o algo de las Mil y una Noches y entonces después todos comentábamos. Y yo crecí en ese ambiente y por eso digo que soy producto directo de la transmisión oral, de la tradición oral, que no es lo mismo de la oralidad, ¿no? Porque yo puedo hacer oralidad, es decir, contar un cuento escrito por alguien, hacerlo oralmente. La tradición oral tampoco es la precursora de la literatura, como muchos a veces aseveran. Mucha gente dice, este libro, hace una investigación y dice, este libro, dice, y le ponen como subtítulo, literatura de la tradición oral. O es literatura o es tradición oral, son dos cosas diferentes. La literatura es un ejercicio individual y se llama literatura por el prefijo, ¿no? Del lito, de litografía, de la imprenta, ¿no? De la letra. La tradición oral tiene otro término que la define un poco, que es como la oralitura, que es para denominar a toda la creación artística que viene vía oral transmitiéndose. Entonces, dentro de la tradición oral, obviamente el amorfino se destaca, pero también el cuento, las leyendas, las fábulas. Muchas veces la gente cree que es lo mismo, la gente común, pero quienes estudian saben que un cuento es una cosa, una historia de ficción o no. La leyenda es basada en una persona que rebasa su historia, rebasa las leyes naturales y lo ven ahí, no sé, el hombre sin cabeza, la mujer de blanco, alguien que revivió, una leyenda, es un hecho extraordinario de una persona, y una fábula, pues una historia cuyos personajes son animales y que siempre tienen una moraleja al final. Y el mito, pues, es ahí aparece ya, esto tiene más que ver con la religiosidad, ¿ya? Con el imaginario colectivo, con toda esa mitología, y ahí aparecen, pues, el duende, que el diablo, todas esas transfiguraciones que, producto de la religiosidad o del miedo a, por ejemplo, en Semana Santa era muy común, nos decían, y esto es producto directo de la tradición oral, que no había que trabajar, que no había que picar nada porque estaban picando a nuestro Señor, que no podía salir al campo porque se te podía aparecer la gallina de pollo, dice,
una gallina con pollos y tú los ibas siguiendo, y era el diablo que se transfiguraba y te perdías en el camino. Hay muchas historias alrededor, cosas que yo respeto muchísimo. Y ahí hay diablos menores, demonios menores, y figuras también que condenan a veces por ejemplo, a los mujeriegos. Siempre había la mujer de blanco que se le aparecía, o en las lagunas que habían en el campo, la famosa Laguna Azul que había por allá. Alguna vez fuimos con mi compadre Antonio Pico por Ayacucho para adentro. En esa laguna se aparecía una mujer con un peine de oro y un pelo hermosísimo. Y te preguntaba, ¿qué quieres, este peine o me quieres a mí? Y entonces los hombres todos decían, pues no, para no quedar mal, decía a ti. Entonces le daba un abrazo y lo hundía en el agua y desaparecía. Es que todos los que desaparecían ahí, los mujeriegos que desaparecían producto de ese encantamiento. Y todas esas historias forman, pues, la parte parateatral y la parte artística de la tradición oral, porque la tradición oral tiene un abanico impresionante, como ya lo hemos dicho. Podemos aprender labores, oficios y arte. En mi caso, pues yo creo que me hice actor porque mi padre contaba historias desde siempre, y ahí en Estancia Vieja siempre era como el presentador. A fin de año se escribía un testamento en verso, donde se le heredaba a todo el mundo, y el año viejo que hacían era relleno de zapán, ¿sí? De hojas de plátano también. Y se escribía un testamento muy gracioso, muy chistoso y muy exagerado, ¿no? A la gente le dejaban ahí. Yo creo que era como una manera de recompensar eso que no tenías, porque en el testamento le dejaban, o sea, a Paola le dejo ahí 2 tractores para que cultive su hacienda, a don Yuri Palma igual, así un equipo caminero para que, o le hacemos un puente para que pase el río sin mojarse. Y recuerdo muchas cosas hermosas de Estancia Vieja, por ejemplo, o sea, la solidaridad de la gente, ¿no? Porque cuando teníamos que pasar el río, si no había puente o cuando subía un poco, cuando crecía el río, había que pasar en balsa. Y ahí estaban mi tío Juan de un lado y mi tío Manuel del otro lado. Y sus hijos estaban siempre prestos a pasarnos en la balsa, con las palancas esas, ¿no? Por eso a los flacos le dicen palanca de Río Hondo, dice, esos flacos que son altos. Entonces, todo eso son apodos también que vienen de esa comparación y que producto de la tradición oral. Y era muy lindo. Por ejemplo, una de las tradiciones era mi mamá antes de pasar, espera un momentito, y nos hacía agachar a todos y nos agarraban un poco de agua y nos ponían la coronilla. Eso era para ella como un símbolo de purificación, ¿no? Por eso el bautismo con el agua. Entonces, ella decía que era para que no nos duela la cabeza. Entonces te ponían agua en la coronilla cada que vas a pasar un río o un estero. Esos son saberes que uno conserva y que te vuelven a la niñez o que te devuelven esa frescura de la historia. Entonces, yo tuve el privilegio de vivir hasta los 7 años ahí. Siempre volvía en las vacaciones, volvíamos donde mi abuelo. Ahora siempre voy al campo, me encanta mucho la zona de Ayacucho. Hace 2 semanas me fui a 24 de mayo adentro, un sitio que se llama Buenos Aires. Y allá es como que no pasara nada. No hay ningún contagiado, nadie usa bozal, como dicen, y la gente tranquila, o sea, saben que hay este asunto, pero usted llega ahí y como hay una casa cada 500 metros o cada kilómetro, entonces el confinamiento no existe. Y sí quiero hacer un homenaje especial, lo he hecho todo este tiempo, y aparte es una promesa que voy a cumplir, que estoy cumpliendo de alguna manera. Voy a volver al campo a contar historias como un pago simbólico. Mire, ¿qué hubiera sido de nosotros en esta pandemia si no tuviéramos a los campesinos cultivando? ¿Cuánto plátano? Yo creo que nunca hemos comido tanto plátano. Yo ya me hice todas las recetas de plátano y tengo plátano todos los días en la casa y después se maduran y así, ¿no? Y todo lo que cultivan los campesinos. O sea,
Han quebrado las empresas turísticas, las empresas de espectáculos, las empresas de esta, las empresas del otro, pero nuestros campesinos han seguido cultivando normalmente. Yo creo que es la oportunidad hermosa de mirar con otros ojos. Ahora hay palabras que se estrenan así con empatía, con más empatía a nuestros campesinos, y ver no solo la cuestión utilitaria, ¿no? Sino que ellos que tienen una vida sencilla, ¿ya? No les afecta tanto este confinamiento porque ellos, o sea, por decisión propia, están siempre como retirados del mundanal ruido, ¿sí? Y están acostumbrados a eso, o sea, están en su papayal, como diríamos. Y yo creo que es la oportunidad, esta pandemia que ha sacado a veces lo peor de los seres humanos, de los funcionarios públicos. O sea, ¿cómo es posible que se roben la plata de la salud, la plata de las medicinas y todo eso? Todos esos escándalos que ha habido últimamente, que son terribles, también ha sacado lo mejor de los seres humanos, la solidaridad, porque aquí en el barrio, yo vivo aquí en Manta, y siempre estamos pendientes, la vecina que sí, a uno, yo traigo un racimo de verde que me regalaron a mí, yo vivo solo, imagínate, tengo que regalar a los vecinos, ya, y compartimos, ¿no? Los cambio con una libra de pescado, hemos vuelto también al trueque, que es una de las cosas hermosas que en el tiempo cuando se ejercía la tradición oral, de verdad, era una práctica común. Yo recuerdo, ahí hay maestras y maestros, si alguien sabe lo que significa el cambio de brazo. Recuerdo cuando vivía en Estancia Vieja también vivía adentro, en La Lejura se llamaba, La Felicidad le pusieron después. Ya no es tan lejos ahora, ¿no? Mi mamá tenía unas tierras ahí y nos fuimos a vivir allá. En 5 kilómetros alrededor no había ninguna casa. Y entonces cuando construyó mi papá la casa ahí, le pidió a un compadre de él, que era primo, ¿ya? A don Hermenegildo Zambrano, dice, hagamos un cambio de brazo, compadre. Y, o sea, él le ayudó a hacer la casa y después él le ayudó a hacer la de él. Con un cambio de brazo para sembrar, tengo 2 cuadras de maíz. Algún día mi compadre Yuri Palma me decía, hagamos un cambio de brazo, compadre, yo voy y le ayudo a sembrar, porque seguramente no ha de saber, yo sí que sé usar el espeque y el machete y el garabato. Y entonces hacemos un cambio de brazo, yo le ayudo a sembrar y después él me ayuda con alguna actividad o sea, esa es una de las cosas que yo recuerdo. En la parte andina le llaman una minga, ¿no es cierto? Pero acá hacemos este cambio de brazo que es como una cosa muy noble y muy linda, como nos ayudamos siempre. Yo creo que la solidaridad ha aflorado porque a veces en las tragedias es donde conocemos a la gente realmente como es, ¿no? Me ha tocado, no sé, con esas famosas mascarillas. Alguna vez yo al principio no sabía cuánto costaban, entonces te las vendían carísimas. Y ahorita como que ya los precios se han como equilibrado, ¿no? Y dice, ve, yo pagué por esto no sé cuánto. No sé si a alguien le ha pasado también que compró mascarillas carísimas, porque todo el mundo se puso su emprendimiento, pero a costa del bolsillo de los otros a veces también, ¿no? Yo creo que uno de los sectores más golpeados ha sido el artístico en esta pandemia, porque, bueno, yo tengo un trabajo en la Universidad de Eloy Alfaro, acá en Manta, pero la mayoría de los artistas no tienen un sueldo fijo y entonces, imagina, ¿a quién le van a cantar? ¿A qué público va a ir a ver teatro? Si ahora es difícil, en condiciones normales ya era difícil, imagínense con esta pandemia. Entonces, eso afloró también la solidaridad de los otros y se crearon grupos y se donaban alimentos y eso. Yo creo que hay que sacarle lo positivo, ¿no? Y la tradición oral tiene pues un espacio importante porque ahora la familia estaba como en ese confinamiento, se reunían, supongo, y alguien contó alguna historia. Es como volver a reeditar. Bueno, ahora lo hacemos de manera virtual, ¿no? Podemos hacer ahí al tío Juan, ya hagamos una videollamada para que nos cuente un chiste, nos haga unos versos, nos cuente una leyenda o un cuento.
Bueno, la tradición oral ya no se va a poder repetir porque esa suerte de ese círculo vital que había antes ya se interrumpió por la tecnología, ¿no? Ya no se cuentan historias de la misma manera porque ya las historias nos las cuenta el radio, la televisión, el cine. Y antes había como la necesidad de contar algo, y yo recuerdo muchísimo esas noches en la sala, después de rezar el rosario se rezaba a la hora de la oración, a las 6 de la tarde, 6:30 por ahí, después de haber merendado, porque a las 5 ya se merendaba, y se rezaba el rosario, y uno estaba medio como adormilado, medio durmiéndose, pero cuando alguien decía, voy a contar una historia, entonces ahí a uno se despertaba. Y yo vengo de esa tradición. Mi padre, que murió hace 4 años, me contaba muchas historias, me contó casi todos sus cuentos. Yo incorporé a mi espectáculo varios de sus cuentos y heredé también esto de los amorfinos, ¿ya? De producto de la transmisión oral. Yo escuchaba desde niño, ahí en Estancia Vieja, a don Segundo Muguerza, que es de más allácito de Estancia Vieja, de Santa Clara. Él era de Santa Clara, más allácito, pero del otro lado del río. Y escuchaba, tengo esa musicalidad del verso popular, ¿no? Del chigualo, de pajarito verde color de limón, ahí viene el niñito de mi corazón. Y mi mamá incluso me hacía dormir. Yo recuerdo, me acuerdo desde cuando tenía 2 años y medio. Hay unos años que se me han perdido, pero yo me acuerdo haber visto embarazada a mi madre de mi hermano. O sea, mi hermano estaba en el vientre cuando mi hermano nació 4 años después. Yo cumplí 4 años y nació mi otro hermano. Me acuerdo haberla visto embarazada y ella me mecía en una hamaca y me cantaba chigualos, me hacía dormir con eso. Y con Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Y eso. Y bueno, ella tenía muy buena voz. También cuando alguien tiene buena voz no te hace dormir porque quiere seguirle escuchando cantar. Entonces tengo esos recuerdos muy frescos. Siempre he vuelto al campo, aunque vivo en esta ciudad y he viajado por muchos sitios contando mis historias. Y he tenido la suerte también de hacer teatro y de trabajar, pues, de pertenecer a 3 colectivos, 4 colectivos escénicos importantes. Estuve en el Mala Hierba de invitado, que fue una de las cosas más lindas. Viajamos por Europa con ese espectáculo, Jardín de Pulpos. Estuve en Sarao de Guayaquil, fui miembro fundador de La Trinchera, fundé Palo Santo, que es un grupo de teatro y de tradición oral. Y estuve casado con una bailarina, entonces me dio por esto de la edad, no de bailar, sino de ver bailar a la gente, y veía que nuestra música estaba como dispersa, y también he hecho producción musical. Producto de ello hay 2 discos, algunas canciones tradicionales, y me atreví a componer otras, entre amorfinos y guarachas y eso, y recuperar una jota también. Y bueno, mi vida ha estado signada por la tradición oral. Y puedo contarle muchísimas cosas. He contado historias, he estado en los mejores festivales de cuentería de Colombia, de Argentina, de Costa Rica, de Venezuela, de países, y siempre he llevado mi cultura a cuesta. Siempre que voy, la manera de contar cuentos era entro con un amorfino, hago décima y cuento historias. Eso fue como un estilo. Incluso algunos copiaron en otros países y empezaron a involucrar el verso popular. Esto lo digo porque hemos hecho paneles sobre este asunto. Y la tradición oral nuestra es muy parecida a la de Colombia, a la de casi toda América, y viene de España. Tanto así que el amorfino, pues, es una herencia directa de la copla española. Hay muchas coplas españolas que son amorfinos. Nosotros los conocemos como amorfinos, pero allá son coplas. Todos los versos que dicen las mocitas de este tiempo, por ejemplo,
Dice que no rompen ni un plato, pero hablándoles de novios, ahí tienen de 3 y 4. Acá decimos, las muchachas de este tiempo. Todos los versos que empiezan así son herencia directa de allá. Y la definición de copla española, pues, hace que el amorfino tenga pertinencia porque dice, la copla son versos de 4 líneas, octasílabos que se cantan en diferentes ritmos, ¿no? Pero que se cantan. Bueno, me encantaría después hacer esto interactivo y que los maestros y todas las maestras pregunten. Hace poco, ahora no sé si han visto en el Facebook, estaba viendo un día la televisión la semana pasada y veo una cosa espantosa en Ecuavisa. Raro verlo, lo vi en otros canales, pero estaban haciendo una copia del peor programa que que hubo en la televisión, que es Mi Recinto. Entonces yo grabé un pedacito, hice una denuncia pública y eso ha sido pues muy bien acogido y esperamos que los maestros y todo el mundo se sume y también escriban algo porque no se puede, nosotros estamos tratando, o sea, el amorfino para nosotros es un bien patrimonial, entonces no se lo puede tirar al traste en un espantoso programa de televisión. Era un sketch que estaban haciendo, ¿no? Y repitiendo, jaro, 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 esas cosas que no existen, que no pertenecen a nuestra cultura, que es de otra cultura y ni siquiera es así. Porque en el sur del continente, antes de decir un verso, dicen, como en 3 países se da esto, dicen, aru, 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 que es como un llamado de atención, dice, es decir, voy a decir mi verso. Yo diría así, aru, aru, aru. Compañeros, digo hoy una cosa muy compleja. Los 3 tenemos que ver con la hermosa estancia Vía. Este lo escribí aquí mientras estaba hablando Paola para compartir con ustedes. Y la verdad que yo tengo un placer inmenso de poder compartir con maestras y maestros porque ustedes tienen ahí a sus estudiantes todos los días y siempre, a veces los niños creen más en ustedes que en sus propias familias, que en su mamá, en su papá. Y a muchos niños les dicen, dibuje aquí la persona más importante, muchos dibujan a la maestra o al maestro. Entonces, encantado de estar compartiendo con ustedes y ojalá que podamos interactuar y que pregunten cosas. Por ahora Así nada. es, estaremos en minutos. Vamos a escuchar las preguntas de los compañeros. En este momento, pues, para finalizar este encuentro cultural, vamos a dar la bienvenida a Yuri Palma, que prácticamente también va a darnos su experiencia en esto de la tradición oral. Entonces, compañeros, en los próximos 15 minutos estamos prácticamente escuchando y posterior a ello nosotros vamos a dar paso a las preguntas que ustedes van a formular. Bienvenido. Buenos días con todos. Agradezco por la invitación al Colegio Puerto Viejo, a la Unidad Educativa Puerto Viejo. Agradezco a Rosita Zambrano, Sofía Cedeño y Paulita Álava por darme la oportunidad de compartir, o darnos la oportunidad de compartir nuestras experiencias que son muy importantes y valederas en este momento donde, como decía Raimundo, en este momento donde surgen este tipo de programas que desdicen de nuestra identidad, que desdicen de nuestra cultura y que hay un trabajo realizado por muchos desde hace muchos años atrás. Yo prácticamente tengo unos 20 años en esta actividad y que nos enerva y nos molesta porque echan al traste todo un trabajo que hemos venido realizando de recuperación, de revitalización y de revalorización de todo lo que tiene que ver con la tradición oral, específicamente en mi experticia que ha sido desarrollada desde el patrimonio sonoro montubio, vinculado al amorfino, al galope y también a la jota, porque esos son los 3 ritmos que de alguna manera desde nuestra investigación hemos podido encontrar que se han venido desarrollando no desde hace 20 años, 30 años, 40 años, sino hablando desde hace 200, 300 años atrás. Buenos días, tarde y noche,
Con ustedes me presento, les saludo con el alma, mi gracias es Yuri Palma. Como todo buen tubio, como todo buen manabita, yo creo que ese sería un elemento importantísimo que todos nos aprendamos de alguna manera a saludar con un buen verso, como lo hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas. Yo creo que tenemos cosas en común con Paulita y con Raimundo. Yo creo que hay un común colectivo que nos une a todos. Generalmente casi todos, si revisamos nuestro pasado, venimos del campo. Prácticamente yo también viví en el campo, yo viví en las piedras de Picuazá. Tenemos coincidencias en común. Mi papá, que era de Santana también, al igual que Ray, mi papá vivió acá en Estancia Vieja, también después vivió en el Cádiz, y después conoció a mi mamá, ya producto de estas relaciones, pues bueno, estos amoríos, somos 4 hermanos y crecimos realmente, vivimos en Picuazá como hasta cuando tenía 8 años de edad. Y esos tiempos tan lindos y maravillosos, porque en ese tiempo, bueno, ahorita ya Picuazá prácticamente es parte del desarrollo del epicentro de Puerto Viejo. Pero recuerdo claramente que Picuazá quedaba, como decían nuestros abuelos, lejísimo. Entonces salir de Picuazá para llegar hasta el centro de Puerto Viejo era una eternidad. Más aún que no era fácil salir desde allá, había que a veces salir en caballo, en burro, en acémila o en bestia, como le decía la gente. Y crecimos en ese ambiente donde estábamos vinculados a los elementos de la tradición oral, ¿no? A esos saberes ancestrales de nuestros abuelos y abuelas que de alguna manera fueron transmitidos de generación en generación. Entonces, la casa de mi abuela, que se llamaba Lourdes Cedeño Saavedra, era una casa inmensa de caña con horcones, y era una casa inmensa porque era una casa donde se generaban estas festividades, estas celebraciones como la fiesta del Chigualo, y también se celebraba las fiestas de San Pedro y San Pablo, ahí justamente en las piedras de Picuazá. Y había unas hamacas que habían varias hamacas porque era una sala inmensa y nos metíamos con mis hermanos y mis primos de win a win, como decíamos, y nos divertíamos. Entonces, en esos tiempos, en esos momentos, yo no comprendía por qué la sala era tan grande, pero tenía una función social. Esa sala cumplió una función social porque en ese espacio se realizaban estas festividades y todo tipo de actividades vinculadas a la transmisión oral. Entre ellos el tejido de sombrero de paja toquilla, porque mi mamá tejía sombrero de paja toquilla y mi papá también tejía sombrero de paja toquilla. Lamentablemente, digo yo, no pudimos seguir creciendo en esos espacios y como desde la lógica del desarrollo social implantada, desde ese pensamiento vertical y centralista, donde pensamos que el desarrollo del hombre está en los epicentros de las ciudades, pues mi padre salió a trabajar, vino a vivir a Puerto Viejo y dejamos de alguna manera, no de vincularnos con ese espacio, yo creo que siempre estuvo presente, pero dejamos varias cosas allí que pudieron de pronto realimentar o alimentar mucho esta experiencia con nuestros abuelos y nuestras abuelas y conocer mucho de ellos. Yo realmente mis apellidos es Palma García y como ustedes saben, Palma es un apellido cholo. Entonces el papá de mi papá era de Picuazá, aunque la mamá de mi papá, mi abuela paterna, era de Santa Ana, de Ayacucho específicamente. Entonces mi abuela materna tenía una carga eminentemente africana. Entonces, étnicamente, si ustedes ven a mi padre es un mulato. No le pegó la carga étnica desde los originarios, de nuestros nativos, que son nuestra gente picuaza, ni yo tampoco la tengo. Lamentablemente, digo yo, no la tengo. Porque a mí me pegó la parte de los García, ¿no? Donde está lo europeo, el rasgo étnico mucho más europeo. Entonces, mi abuela
materna, Lourdes Cedeño Saavedra, siempre tenía un decir y nunca me olvido, porque ella decía, aquí nadie me venga a hablar que tiene sangre azul, porque aquí el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro medio, el autorreconocimiento. Pero ese autorreconocimiento mirando hacia atrás, de dónde somos, quiénes somos, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros abuelos, quiénes fueron nuestros padres. Entonces, cuando hacemos ese autorreconocimiento y miramos hacia atrás, nosotros sabemos cómo nos podemos identificar. Entonces, por esa razón es que le damos valor y revalorizamos nuestra cultura. En este caso, yo siempre digo, yo tengo de cholo y tengo de montullo y también tengo de africano, aunque no se me note. Voy a hacer una presentación, con esta introducción, voy a hacer una presentación de unas diapositivas. A ver. Esto recién lo estoy manejando, no sé, Sofi Cedeño, Sofi, no sé si me puedes ayudar con las diapositivas, por favor. Te voy a agradecer mucho. Listo, muchas gracias. Si le podemos hacer pantalla completa, te lo agradezco. Listo. Bueno, la tradición oral como puente de comunicación y transmisión de saberes. Yo creo que ya aquí hay algunos elementos y algunos aspectos que de alguna manera la compañera Paulita Álava y el compañero Raimundo Zambrano ya tocaron. Entonces, yo creo que me voy a ir saltando de diapositivas porque no es que sea inútil, pero ya son temas que ya prácticamente ellos lo abarcaron, por ejemplo, desde el punto de vista de algunos autores, qué significa la tradición oral, ¿no? Desde el punto de vista de la UNESCO, qué significa la tradición oral, donde todos coinciden, pues que es un conjunto de todos los tipos de elementos culturales que se van transmitiendo de generación en generación y que han perdurado pues hasta nuestros días, ¿no? Entonces, eso es una conceptualización que de alguna manera se ha podido generar aquí y que es de dominio y conocimiento público. Pasemos a la siguiente diapositiva, Sofi, gracias. A la siguiente. Listo. Entonces ahí, bajo este paraguas y bajo estas percepciones, pues podemos decir entonces que la tradición oral son todas aquellas manifestaciones o elementos identitarios. O sea, estos patrimonios inmateriales, expresadas a través de la oralidad, o sea, a través de la palabra, a través del decir, de estas formas y modos de cómo se comunicaban nuestros abuelos y nuestras abuelas para mantener vivo estos saberes ancestrales que se venían de alguna forma reproduciendo de generación en generación, de padres a hijos, y que nos han permitido mantener hasta ahora viva estos elementos y estas tradiciones. Hay la diapositiva de atrás, Sofi, por favor, no la veo aquí. Listo. Entonces, fíjense que dentro... No, la diapositiva que estabas atrás, Sofi, por favor. Sofi, la diapositiva anterior. Bueno, parece que no me está escuchando. Lamentablemente no pude yo compartirles desde acá. Entonces, no, Sofi, hacia atrás, no hacia adelante. Las diapositivas hacia atrás. La anterior hacia atrás.
No, ahí ya está. No, mucho. Avanza nuevamente, por favor. Esa no, la que sigue, la otra. Esa de ahí. Entonces, miren, uno de los elementos de nuestra cultura montubia es el patrimonio sonoro montubio. Este patrimonio sonoro montubio, de alguna manera, lamentablemente, de aspectos vinculados al hecho sociológico, este patrimonio sonoro montubio se fue invisibilizando de a poco. Tanto así que quedó en la memoria de muy pocos portadores patrimoniales de nuestra tierra, de nuestra cultura. Gracias a Dios, de alguna forma, quedaron vivos en algunas memorias este patrimonio sonoro, que es desde donde nosotros hemos podido realizar alguna recuperación de algunos amorfinos, algunas jotas y algunos galopes que todavía perviven en la memoria de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y es justamente el amorfino, no solamente desde la expresión literaria, que se ha mantenido viva y que se ha podido transmitir de generación en generación, ¿no? Sino el amorfino también como hecho eminentemente musicológico. El amorfino no solamente fue desarrollado desde el punto de vista literario, sino que también el amorfino fue un hecho sonoro, fue un hecho musical. Y así lo determinan varios investigadores a raíz de los años fines de los años 1800 e inicios de los años 1900. Entonces, específicamente vamos a hablar sobre ese patrimonio sonoro que nos habla sobre el amorfino. El amorfino que, claro, que llega como copla a través de la colonia y que se sincretiza en este medio con la presencia y con el aporte de nuestros antepasados, de nuestros originarios, con la presencia también de la presencia de la africanía, que llega también a estas tierras, como ustedes saben, esclavizados por los europeos. Y este sincretismo y esta unión de culturas nos da como producto que esta copla se desarrolle en Latinoamérica desde el punto de vista musical en varios ritmos. Así tenemos, por ejemplo, en Cuba tenemos el son, tenemos la guaracha, tenemos el danzón, que utilizan la estructura de la copla mismo, del verso mismo, como decía Raimundo, para hacer su propia música. Lo mismo pasó en Colombia con el vallenato, pasó con la cumbia, que tienen este elemento literario, pero que musicalmente son totalmente diferentes y distintos, y cada uno tiene su propia aportación porque se desarrolla desde su propia lógica, desde su propio contexto. Lo mismo pasa en Venezuela con el joropo, lo mismo pasa en Chile con la cueca, lo mismo pasa en México con los corridos. Todas estas formas musicales que se generan y se desarrollan en cada uno de estos contextos tienen como un elemento, podemos decir, en común el verso como elemento literario para el desarrollo de la música. Y así tenemos que también el amorfino en nuestro contexto, aquí en la costa, no solamente es una expresión literaria, sino que también es un hecho sonoro, es un hecho musical que estuvo invisibilizado por varias décadas, por varios motivos, razones desde el punto de vista sociológico. En primer lugar, partamos del hecho mismo que quienes reproducían esto eran campesinos, y los campesinos en casi todos los contextos y espacios son excluidos. Después tenemos el otro hecho mismo, que es la llegada del boom del desarrollo industrial a partir de los años 1850, cuando después de este desarrollo industrial nos llega la radio y el fonógrafo. Ya por inicio de 1920, 1910, empiezan a influir de alguna manera todos esos otros ritmos sonoros que nos llegan de otros países, que nos llega el son, nos llega la guaracha, nos llega la música, de alguna forma el corrido mexicano,
y que ya por los años 40, 50, esos ritmos que son foráneos, que no son nuestros, que no son internos nuestros, que no han sido desarrollados desde nuestras experiencias y nuestras localidades, se reprodujeron de alguna forma también ya a raíz más o menos de los años 50, a raíz de los años 60. Pasemos a la siguiente diapositiva, Sofi, gracias. La doctora Libertad Regalado, el 2019, en el programa 360 de Coavisa, en un reportaje que le hicieron, aseveró estas frases. Dice, Colombia tiene la cumbia, Cuba el son, el Caribe la salsa, el Ecuador también tiene el amor fino. Y hago mención a esta frase porque es necesario que nosotros hagamos hincapié en esta aseveración que hace la doctora Regalado. Y es un hecho concreto, realmente es así, porque estos otros ritmos que son desarrollados en estos otros contextos no tienen nada que ver con el amor fino, que es parte de nuestra música. Pasemos a la siguiente diapositiva, Sof. Bueno, ¿de dónde viene el amor fino? Ya lo dijimos, viene de la copla española, se esparce por toda Latinoamérica y en cada contexto, desde el punto de vista musical, en cada contexto adquiere una forma y una estructura sonora distinta. Vamos a la siguiente diapositiva, Sofi, por favor. Bueno, y aquí tenemos algunas definiciones sobre el amor fino desde el punto de vista musical. El amor fino es el ritmo musical que nos identifica a todos los residentes de la costa ecuatoriana. Por eso reconocer el amor fino como patrimonio oral intangible de la sociedad montuvia es una necesidad y una urgencia. Esto lo dice Wilman Ordóñez en algunos de sus trabajos de investigación que ha realizado en algunos de sus textos, ¿no? Donde también Wilman define al amor fino como canto mayor del Montubio. Esa es una frase maravillosa, definir el amor fino como canto mayor del Montubio, y la cual la cito en este momento porque la creo necesario citarla y que todos la conozcan. Vamos a la siguiente diapositiva, Sofi, por favor. Entonces, para hablar justamente de lo que estamos tratando, en lo que nos connota hoy día en esta actividad, es esa transmisión oral. Entonces, vamos a hablar desde el punto de vista histórico cómo se ha ido transmitiendo algunas canciones, algunos ritmos, algunos amorfinos, exactamente, precisamente, se han ido transmitiendo hasta nuestra actualidad. Así tenemos la primera referencia, el año 1712, estamos hablando de más de 300 años. Ya el visitante y cronista español Valdés Ocampo registra por primera vez los versos de la tonada La Iguana, quedando gratamente impresionado al escuchar cantar esta melodía en una animada fiesta campesina celebrada en su honor en la región del Litoral. Este sería el registro más antiguo que existe del amor fino. Yo no he encontrado hasta la actualidad, en todos mis trabajos de investigación, una canción vinculada a la tradición oral más antigua que esta canción de La Iguana que se llama El amor fino, y que le pido a Sofi que pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, voy a entonarles la canción de La Iguana para que lo escuchen, para que algunos que no lo hayan podido escuchar. Y dice así: si quieres comer iguana, ¿por qué no me lo dijiste? Que en mi casa tenía una, ¿por qué no te la comiste? Estas malditas iguanas se han comido mi cabal. Ahora tengo el trabajo de volverlo a resembrar, de volverlo a resembrar. Pasemos a la siguiente diapositiva, Sofi. Y esta canción de La Iguana perdura. Tenemos la siguiente referencia, la segunda referencia, que es de Marcos Jiménez de la Espada, del año 1881, ¿ya? Presentada en un congreso americanista, la letra y la música pautada en la canción Amor Fino. Investigación que se atribuyó, Marcos Jiménez se atribuye esta investigación, y él omite que realmente quien le facilita la canción es Juan Agustín Guerrero. Fíjense que estamos hablando del año 1881 y anteriormente estábamos hablando de 1712, y son canciones que han perdurado gracias a la transmisión oral. Y ahora vamos a la siguiente diapositiva, Sofi, para entonar un poquito la canción Amor Fino.
Amor fino, no seas loco y aprende a tener vergüenza. La que te quiso querer, la que no le haga fuerza. Amor fino, no seas loco y aprende a tener vergüenza. La que te quiso querer, la que no le haga fuerza. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta tercera referencia para mí es una referencia importantísima porque nos habla de uno de los próceres y uno de los hombres de la cual tenemos que sentirnos orgullosos, como es nuestro viejo luchador, Eloy Alfaro Delgado. Este recoge de un periódico guayaquileño, El Amor Fino, la ropa de los Alfaro, ¿sí? Y se lo envía en una cartita a su hija, se lo envía desde el exilio, porque Alfaro pasaba exiliado. Todos conocemos el proceso histórico, político y social que se vivió en esa época, en una carta a su hija Esmeralda Alfaro Paredes, indicando que eran los versitos que cantaban las tocallitas esmeraldeñas. Pasemos y aquí ustedes pueden ver el recorte pequeñito de ese periódico, ¿ya? Y dice la canción así. La ropa de los Alfaro, la ropa de los Alfaro no se lava con jabón. La ropa de los Alfaro no se lava con jabón, sino con conchas de nácar que salen del corazón, sino con conchas de nácar que salen del corazón. Ya viene Eloy Alfaro y viene de Guayaquil. Ya viene Eloy Alfaro y viene de Guayaquil. Y en el maletero trae el matrimonio civil. Y en el maletero trae el matrimonio civil. Esta canción nos la cantó exactamente el año 2010 la tataranieta de Eloy Alfaro Delgado, doña Irene Márquez de la Plata. Cuando inauguraron Ciudad Alfaro, tuve la oportunidad de conocerla. Justo estuvimos presentes con los mentados de la Manigua en una presentación en esta inauguración, y de boca de ella nos cantó la canción y hemos tenido la oportunidad de poder mantener viva esta maravilloso amor fino, como es la ropa de los Alfaro, y que hay una referencia, como ustedes pudieron ver, de 1889. Vamos a la siguiente diapositiva, Sof. Muy bien, la cuarta referencia es de Rodrigo Chávez González. Él es investigador guayaquileño, organizador y organiza el primer Festival Regional Montubio aquí en la costa el año de 1929 en el Latin Park de la ciudad de Guayaquil. Se presenta por primera vez la canción El Galope. Esta canción fue interpretada por la banda Los del Mate. Esta obra fue recuperada del sitio El Mate del Cantón El Daule y fue transmitida en voz mismo directa de don Juan Rugel, quien también en este evento indicaría los pasos de baile de la canción el Galope. Pasemos a la siguiente diapositiva. A mí no me gusta el cauce, ni tampoco el banister, ni la guayaba caer, ni la ciruela tampoco. Por ahí dicen que el melón es el rey de las frutas. El plátano a mí me gusta verde, amarillo y pintón. El plátano a mí me gusta verde, amarillo y pintón. Entonces ahí tenemos la canción El Galope, que fue recuperada por Rodrigo Chávez González el año de 1929. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Una quinta referencia, pues la tenemos de Manuel de Jesús Álvarez Lor. Esta es una referencia que es prácticamente para nosotros, o para este proceso que hemos venido realizando con los mentados de la Manigua y el trabajo de investigación serio y responsable que se tiene que hacer con nuestro patrimonio cultural, con lo que nos han heredado nuestros abuelos y nuestras abuelas. Es del año 1929, donde Manuel de Jesús Álvarez Lor, músico académico chonense, recupera de la hacienda Río de Oro en Chone varias tonadas montubias, transcritas a partitura y publicadas en el folleto Estudio Folclórico sobre el Montubio y su música. Este estudio folclórico es creación intelectual de Álvarez y que fue editado en la imprenta La Esperanza de Chone
la imprenta La Esperanza de Chone, el año 1929, y las obras que aparecen aquí son la canción de la iguana, que ya tiene un antecedente del año 1712 y ahora aparece con este antecedente en el año 1929. Tenemos la canción Amor Fino, que ya habíamos visto también la referencia anterior, y La Caminante. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos nosotros la portada del folleto o del estudio folclórico sobre el Montubio y su música de Manuel de Jesús Álvarez, en el cual, en este estudio folclórico, gracias a que Álvarez fue un músico académico, nos habla esencialmente de la estructura musical del Amor Fino, cómo se tiene que ejecutar y cómo se tiene que reproducir este ritmo que ha sido transmitido de generación en generación y que nos hemos tomado a cuesta esta labor para seguir manteniendo esa tradición. Seguimos la siguiente. De ahí tenemos una sexta referencia del barítono Guido Garay Vargas Machuca. En el año 1960, Guido Garay creó el cuadro folclórico. Pasemos a la siguiente diapositiva. Pasemos a la siguiente diapositiva, Sofi. Bueno, Guido Garay, el año 1900, ahí tenemos el debut del cuadro, llegó el 23 de noviembre de 1965. O sea, este cuadro folclórico debuta el año 1965 en el Teatro Almedo, con motivo de los quintos Juegos Deportivos Bolivarianos. Garay pensó que luego de las actuaciones dentro de la competencia deportiva, el grupo desaparecería. Pero, sin embargo, hubo el entusiasmo de quienes estuvieron en este colectivo trabajando y mantuvieron por cerca de 10 años activo el trabajo y el desarrollo de este grupo musical, que a raíz de la desaparición prácticamente de este cuadro folclórico de Guido Garay, se dejó de reproducir la música montubia y se la asumió más bien desde el punto de vista dancístico, sin darle el espacio, el valor que tenía nuestra música. Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, Sofi. Bueno, una séptima referencia pues la tenemos aquí con la presencia viva de nuestro compañero Raimundo Zambrano, que por la década más o menos de los años 90 empieza un trabajo de recuperación de todas estas tradiciones que se han venido reproduciendo y nuestro compadre Raimundo, conocido también como Los Pascual, recupera varios amorfinos, entre ellos el calamar, el truco y la maña y Amorfino para casarse, en un trabajo que realizó con Angelita Ceballos hace varios años atrás. Pasemos a la siguiente diapositiva. Pasemos a la siguiente diapositiva, Sofía. Y ahí tenemos una canción de las cuales hacemos referencia nosotros y que la recuperó nuestro compadre Raimundo Zambrano, justamente del sitio de la parroquia San Mateo de Manta, en voz de don Elpis Ariosto Angulo. Y esta canción y este Amorfino suena así. Ayer yo me vi en mi panga con ganitas de pescar. Ayer yo me vi en mi panga con ganitas de pescar. Y cuando tiré el anzuelo se me prendió un calamar. Y cuando tiré el anzuelo se me prendió un calamar. Ay, se me prendió, que se me prendió. Se me ha prendido un calamar. Ay, se me prendió, que se me prendió un bendito calamar. Pasemos a la siguiente diapositiva. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y una octava referencia, pues la tenemos del hecho mismo que hemos venido realizando con el colectivo cultural Los Mentados de la Manigua, con la misión de recuperar y poner en valor el patrimonio sonoro montubio. Esta agrupación tiene como principal elemento motivador de su trabajo el estudio folclórico sobre el montubio y su música del musicólogo Manuel de Jesús Álvarez Lor, porque es el único documento que encontramos
que nos habla de la estructura del ritmo musical amorfino. No hay quien más haga un trabajo tan cercano a nuestra realidad y que haya podido permitir de alguna forma esa transmisión de varias canciones. Este colectivo cultural Mentados de la Manigua ha recuperado varios temas musicales, entre ellos El Tigre Pintado, que la recogimos de voz de don Quintín Nemesio Zambrano, un chonero que vivía acá en Puerto Viejo. Después tuvimos la oportunidad de recuperar El Gallinazo del Sitios Milagros de Picuazal, de doña Margarita García y doña Rosita Basurto, y también la misma canción, la misma María Panchita, que se ha convertido en un ícono en nuestra sociedad. La cantan niños, jóvenes, y para nosotros es una gran satisfacción que nuestra gente se empodere de nuestros elementos identitarios, y de esa manera nosotros vamos a seguir de alguna forma permitiendo que se vaya reproduciendo y se vaya transmitiendo estas canciones que son parte de nuestra identidad. No nos pasemos, Sofi, por favor, la siguiente, donde estábamos. La diapositiva de atrás. Bueno, entonces ahí teníamos una de las canciones de don Quintín Nemesio Zambrano que tuvimos la oportunidad de recuperar, que se llama El Tigre Pintado. Yo soy el tigre pintado de las pintas menuditas. Yo soy el tigre pintado de las pintas menuditas. Yo soy el que se enamora de las muchachas bonitas. Yo soy el que se enamora de las muchachas bonitas. Y ahí tenemos también el gallinazo. Gallinazo, ¿de dónde vienes? Gallinazo, ¿de dónde vienes? Con tu cabeza pelada. Señores, no me avergüenzo, que la tengo acostumbrada. Gallinazo, ¿de dónde vienes? Con tu cabeza pelada. Señores, no me avergüenzo, que la tengo acostumbrada. Y andándole con despacio, el corazón se humilla. Si no le damos marcha, parran, plan, plan. Y andándole con despacio, el corazón se humilla. Si no le damos marcha, parran, plan, plan. Pasemos a las siguientes diapositivas, por favor. Y aquí podemos nosotros ver las partituras que fueron escritas por Manuel de Jesús Álvarez el año 1929 en el Estudio Folclórico sobre Montullo y su música, como la canción de la iguana, donde él la recoge de la hacienda Río de Oro, de Chone, de portadores patrimoniales que la mantenían aún viva. Pasemos a la siguiente partitura, la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está la canción que cantamos al inicio. Amor fino, no seas loco y aprende. Bueno, y esa es mi participación. Esperamos haber llegado a todos ustedes y de alguna manera comprender un poco esto que es parte de nuestra transmisión oral, como son todos estos elementos que son parte de nuestra identidad, así como lo es el amor fino y todo nuestro patrimonio sonoro. Muchas gracias a todos ustedes. Realmente ha sido muy enriquecedor el haber tenido de mano directa estas experiencias tan valiosas para lo que es la tradición oral. Muchísimas gracias, Yuri. Agradecemos muchísimo este compartir. A continuación, vamos a hacerle una preguntita a cada uno de nuestros participantes.